¿Alguien aquí conoce a algún puertorriqueño famoso? No, en serio, alguien. Jason Miller esperaba risas. Lo que obtuvo fue un silencio incómodo en su propio programa porque, en ese momento, una figura se levantó desde las sombras del público. Benicio del Toro, ganador del Oscar, ganador del Globo de Oro, puertorriqueño. La sonrisa de Jason se congeló. El control remoto del director tembló en su mano. Todos sabían que Jason acababa de cometer el error más grande de su carrera, pero nadie sabía aún cuán brutal sería la lección 3 horas después. Tras bastidores en Late Night America, Benicio del Toro no se suponía que estuviera allí esa noche. Había ido a visitar a su amigo Michael Peña, quien era el invitado principal del programa. Con una taza de café en la mano, esperaba en la sala verde cuando escuchó la voz del productor en el pasillo. Pero para entender lo que estaba a punto de suceder, necesita saber algo sobre Benicio. Cuando tenía 9 años, su familia se mudó de Puerto Rico a Pensilvania. En su primer día de escuela, un niño se burló de su acento. Hablas raro, como si tuvieras piedras en la boca. Benicio llegó a casa llorando. Su abuela, Fausta, lo sentó en la cocina. Le hizo un café con leche, aunque era solo un niño. Benicio, escúchame con atención. Tu voz no es un defecto, es un regalo. Cada vez que hablas, llevas contigo el sonido del mar de Rincón, la música de las calles de San Juan, el ritmo de tu pueblo. No dejes que nadie te quite eso. Esa conversación marcó su vida. Años más tarde, cuando llegó a Hollywood, los agentes le dijeron que debería neutralizar su acento para obtener papeles serios. Benicio se negó. Si no me quieren tal como soy, entonces no me merecen. Y ahora, 30 años después, ese mismo orgullo estaba a punto de estallar en la televisión nacional. Jason quería hacer un segmento sobre las islas del Caribe. Ya sabes, el chiste habitual sobre Puerto Rico. Benicio levantó la mirada. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Qué tipo de chiste?, preguntó Michael, sentado a su lado. El productor ni siquiera se dio cuenta de que Benicio estaba escuchando. El de siempre, isla pequeña, siempre pidiendo ayuda, cultura irrelevante. Jason cree que va a ser gracioso. Benicio no dijo nada. Tomó otro sorbo de café, pero algo en sus ojos cambió. Michael lo conocía desde hacía 20 años. Podía reconocer esa mirada. Benicio, hermano, no hagas nada. Benicio sonrió, pero no fue tranquilizador. No haré nada, Michael. Solo veré el programa desde el público. Como cualquier otro espectador. Lo que Michael no sabía era que Benicio del Toro nunca había sido un espectador cualquiera cuando alguien insultaba a Puerto Rico. Y esa noche no sería la excepción. Guión. En el set principal, las luces del estudio brillaban cegadoramente. Jason Miller, perfectamente bronceado, dientes relucientes, confianza desbordante, entró en el segundo segmento de su programa. Las 300 personas del público aplaudieron con entusiasmo programado. Jason había llegado a donde estaba haciendo exactamente esto, encontrando objetivos fáciles, culturas minoritarias, acentos diferentes, tradiciones que no entendía. Su fórmula era simple: si el público se ríe, el chiste funciona. No importaba quién saliera lastimado. Esa noche, había elegido a Puerto Rico porque sus escritores habían hecho una investigación superficial. Isla pequeña, economía débil, siempre en las noticias por desastres, comedia fácil. Nadie en su equipo se molestó en investigar la cultura, la historia o las contribuciones puertorriqueñas. ¿Por qué? Era solo otro monólogo de apertura. Pero el universo tiene una forma peculiar de corregir la arrogancia. Muy bien, muchas gracias. Jason caminó entre el público con su característico micrófono inalámbrico. Ahora quiero hablar de algo serio, la geografía americana. ¿Alguien aquí sabe de geografía? Las manos se levantaron, anticipando risas. Perfecto, porque hoy aprendí que Puerto Rico es técnicamente parte de los Estados Unidos. ¿Pueden creerlo? Risas. Jason sabía cómo manejar al público. En serio, Puerto Rico, esa islita que siempre necesita ayuda cuando hay un huracán. Esa isla que ni siquiera puede votar en nuestras elecciones presidenciales pero quiere todos los beneficios. En la fila 12, asiento 8, Benicio del Toro permaneció inmóvil. Su rostro aún no mostraba emoción. Jason continuó, cada vez más confiado. Y lo mejor, le pregunté a mi equipo, ¿hay alguien famoso de Puerto Rico? Y nadie pudo nombrar a uno solo. Entonces, ¿alguien aquí conoce a un puertorriqueño famoso? No, en serio, alguien. Silencio. No un silencio de ignorancia, sino un silencio de absoluta incomodidad, porque Benicio del Toro acababa de ponerse de pie. 1,85 m de altura, presencia magnética, una mirada que podía derretir el acero. Las cámaras se volvieron hacia él por instinto. El director de la sala de control gritó, ¿quién es ese? Antes de que su asistente pudiera susurrarle al oído, Jason Miller, aún sin saber quién estaba de pie, intentó recuperar el control. Oh, tenemos un voluntario. Perfecto. Señor, ¿conoce a algún puertorriqueño famoso? Benicio caminó lentamente por el pasillo central. Cada paso resonó en el silencio del estudio. El público contuvo la respiración. Cuando llegó al foco de luz, Jason finalmente lo reconoció. Su rostro perdió todo el color. Benicio del Toro. Las palabras salieron como un susurro ahogado. Benicio se detuvo a 5 metros de él. No sonreía, no gritaba, solo miraba con esa intensidad que había perfeccionado durante décadas de actuación. Jason, su voz baja, controlada, devastadora. Acabas de hacer una pregunta. Voy a darte una respuesta. El productor en la sala de control quiso cortar a comercial.
El director detuvo su mano. Déjalo, esto es oro para la televisión. Benicio dio un paso más cerca de Jason. ¿Quieres saber si conozco a algún puertorriqueño famoso? Te voy a hablar de uno. Jason intentó recuperarse con una risa nerviosa. Benicio, amigo, solo era una broma. No tienes que. No fue una broma, Jason. Fue ignorancia disfrazada de humor. La frase cayó como un martillo. 3 millones de televidentes en casa se inclinaron hacia sus pantallas. Benicio se volvió hacia las cámaras. Mi nombre es Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez. Nací el 19 de febrero de 1967 en San Germán, Puerto Rico. Soy puertorriqueño, y voy a educarte sobre algo que claramente nunca aprendiste. Jason tragó saliva. Intentó interrumpir. Benicio, mira, si te ofendí. No interrumpas cuando estoy hablando. El tono no era agresivo, era peor. Era la autoridad absoluta de alguien que sabe que tiene la razón. Jason se quedó en silencio. Preguntaste si hay puertorriqueños famosos. Te daré nombres: Rita Moreno, primera latina en ganar un EGOT. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, puertorriqueña. Roberto Clemente, leyenda del béisbol. Murió llevando ayuda humanitaria a Nicaragua. Puertorriqueño. Raúl Julia, actor legendario. The Addams Family, El beso de la mujer araña, se fue demasiado joven. Puertorriqueño. José Feliciano, músico ciego que redefinió la música latina. Puertorriqueño. Ricky Martin, ¿alguna vez oíste Living la vida loca? Puertorriqueño. Hizo una pausa. Pero, Jason, no necesito darte nombres famosos para demostrar el valor de Puerto Rico, porque el valor de un pueblo no se mide por celebridades. Caminó hasta el borde del escenario. Mi tío Ramón era maestro en Ponce. Ganaba $800 al mes. Todos los días caminaba 3 kilómetros para enseñar a niños que no tenían zapatos. Nunca fue famoso, pero educó a 3 generaciones. Mi prima Carmen es enfermera en San Juan. Trabajó 72 horas seguidas después del huracán María, sin electricidad, con agua racionada, salvando vidas mientras su propia casa estaba destruida. Nunca saldrá en la televisión, pero es más heroica que cualquier celebridad. Cada nombre era una bofetada educada. Jason intentó mantener una sonrisa, pero sus ojos mostraban puro pánico. Pero Benicio no había terminado. Ahora te voy a hablar de Puerto Rico, esa islita como la llamaste. Se acercó más para que Jason pudiera ver cada detalle de su rostro. Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas. ¿Sabes cuántos estados de Estados Unidos tienen menos residentes? 21. 21, Jason. El público murmuró. Algunos sacaron sus teléfonos para comprobar. Era cierto. Puerto Rico ha dado más soldados per cápita que cualquier estado en cada guerra desde la Primera Guerra Mundial. Chicos de Santurce, Ponce, Bayamón, muriendo por una bandera por la que ni siquiera pueden votar. Benicio hizo una pausa. Su voz se quebró ligeramente. Mi primo José murió en Irak. Tenía 22 años. 2 semanas antes de morir, me envió un correo electrónico. Dijo: primo, estoy luchando por América, pero América ni siquiera me deja votar por quien me envía aquí. Eso no es justo. El estudio estaba en silencio. Algunos miembros del público lloraban abiertamente. José nunca regresó a Puerto Rico. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Bayamón bajo una bandera estadounidense, un país que nunca lo trató como un ciudadano pleno. Jason se puso completamente pálido. Así que cuando bromeas sobre Puerto Rico pidiendo ayuda, recuerda que hemos dado más de lo que jamás hemos recibido. Cayó un silencio sobre el estudio. Dijiste que siempre estamos pidiendo ayuda. ¿Sabes por qué? Porque en 2017, el huracán María devastó la isla, 3.000 personas murieron. 3.000, Jason. Y su presidente en ese momento lanzó toallas de papel como si fuera un concurso de baloncesto. Jason intentó hablar, pero Benicio levantó una mano. Aún no he terminado. Se volvió hacia el público. Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos porque quisiéramos serlo. Puerto Rico fue tomado en 1898 como botín de guerra. España nos cedió junto con Filipinas. No nos preguntaron, nos entregaron como propiedad. Desde entonces, hemos sido ciudadanos estadounidenses de segunda clase. Podemos luchar en sus guerras, pero no podemos votar por quien nos envía. Pagamos impuestos federales pero no tenemos representación en el Congreso. Suena familiar. A no taxation without representation. O eso solo importa cuando se trata de colonos blancos en Boston. El público estalló en aplausos, no programados, sino genuinos, personas presenciando una clase magistral. Jason estaba completamente paralizado. Su ego, su programa, su confianza, todo desmantelado en vivo, pero lo peor aún no había llegado. Benicio se paró cara a cara con Jason. Ahora te diré algo personal. Mi abuela, Fausta Sánchez, vivía en Santurce. Limpió casas de gente rica toda su vida. Nunca tuvo mucho dinero, nunca viajó fuera de la isla, pero me enseñó algo que claramente tú nunca aprendiste. Su voz se suavizó, pero se volvió de alguna manera más poderosa. Me enseñó que la dignidad no viene del dinero o la fama, viene de saber quién eres y de dónde vienes. Me enseñó que ser puertorriqueño no es ser menos que nadie. Es ser parte de una cultura que sobrevivió 500 años de colonización, huracanes, terremotos y personas como tú que piensan que somos insignificantes. Se formaron lágrimas en los ojos de algunos del público. Cuando gané mi Oscar, mi abuela ya había fallecido. Pero en mi discurso de aceptación, dije, por Puerto Rico. Porque cada logro, cada papel, cada premio que he ganado, los llevo con el peso y el orgullo de esa isla.
Se enderezó y se alejó de Jason. Así que para responder a tu pregunta original, sí, Jason, conoces a un puertorriqueño famoso. Estás frente a uno, y acabo de darte una lección gratuita de historia, cultura y respeto. El estudio estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos llorando. El equipo técnico, usualmente neutral, aplaudía desde sus puestos. Jason Miller estaba completamente derrotado. Sus manos temblaban. Su voz, cuando finalmente salió, era apenas audible. Benicio, yo no sabía. No sabías, Jason. Pero hablaste de todos modos. Esa es la definición de ignorancia arrogante. Jason bajó la cabeza. Por primera vez en 10 años en la televisión, no tenía palabras. Benicio regresó a su asiento pero se detuvo. Una cosa más, Jason. Dijiste que Puerto Rico siempre pide ayuda. Déjame corregirte. Puerto Rico siempre da ayuda. Después del 11 de septiembre, los puertorriqueños estuvieron entre los primeros en donar sangre, enviar recursos, ofrecer apoyo. Después de Katrina, después de Sandy, después de cada desastre en los Estados Unidos continentales, Puerto Rico responde. Miró directamente a la cámara principal. Así que no insultes mi isla, no insultes a mi gente, y definitivamente no insultes algo que no entiendes mientras millones están mirando. Regresó a su asiento en completo silencio. Sin música, sin aplausos, solo el peso de la verdad llenando cada rincón del estudio. Jason Miller se quedó parado en medio del escenario, expuesto bajo las luces brillantes. El director finalmente cortó a comercial, pero el daño, o más bien, la educación, ya había sido impartida. Durante los 5 minutos del corte comercial, el caos estalló entre bastidores. El productor ejecutivo corrió hacia Jason gritando sobre demandas y relaciones públicas. Los agentes de Benicio, que ni siquiera sabían que él estaba en el estudio, empezaron a recibir llamadas. Pero lo más extraordinario estaba sucediendo en las redes sociales. Benicio se convirtió en tendencia numeral 1 en menos de 3 minutos. En Twitter, Jason Miller había sido aniquilado en vivo. Benicio del Toro dando una lección sobre Puerto Rico. Esto es lo que pasa cuando insultas a la persona equivocada. Los clips del momento tuvieron 2 millones de vistas al instante. Los comentarios llegaban como un tsunami. Aquí está la parte 2 completamente traducida al español, continuando sin problemas desde la parte 1. Oye, Benicio, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Esa noche en el programa, podrías haberme destruido por completo. ¿Por qué te detuviste? Benicio tomó un sorbo de su café. ¿Ves? Porque destruirte no habría cambiado nada. Educarte podría cambiarlo todo. ¿Y crees que he cambiado? Benicio sonrió. ¿Estás aquí? Sí, eso ya es un cambio. Jason miró hacia el océano. Sabes, toda mi vida pensé que ser gracioso significaba encontrar el blanco más fácil. Ahora entiendo que el verdadero humor requiere inteligencia, no crueldad. Exactamente. 2 meses después, en los premios de la Asociación de Críticos de Televisión, Jason Miller recibió el premio Periodista Especial del Año por su serie documental de 6 partes, Puerto Rico, la historia que no contaron. En su discurso de aceptación, dijo: Este premio no es mío. Pertenece a Benicio del Toro, quien tuvo el valor de corregirme públicamente cuando más lo necesitaba. Y pertenece a Puerto Rico, que me enseñó que la ignorancia solo se cura con humildad y educación. Benicio estaba en el público, aplaudiendo. Después de la ceremonia, se encontraron en el vestíbulo. Gracias por venir, dijo Jason. No me lo habría perdido. Estoy orgulloso de ti, sabes que es una locura. Ese momento en tu programa se convirtió en el momento más visto en la historia de la televisión nocturna, 50 millones de visitas en YouTube. Benicio se rió. Yo no lo hice por las visitas, lo sé. Pero cambiaste algo, cambiaste la conversación sobre Puerto Rico. Y me cambiaste a mí. Se abrazaron, no como adversarios, sino como hermanos. Epílogo. Un año después, el programa de Jason Miller se había transformado por completo. Late Night America ahora incluía segmentos educativos sobre culturas subrepresentadas, historias olvidadas y voces raramente escuchadas en la televisión nocturna. Los índices de audiencia aumentaron, pero lo más importante, el programa ganó 15 premios Emmy, incluyendo Mejor Programa de Variedades y Periodismo Cultural Destacado. El segmento semanal, Culturas Olvidadas, donde Jason exploraba comunidades marginadas en los Estados Unidos, se convirtió en el segmento más visto de la televisión nocturna. Visitó reservaciones de nativos americanos, comunidades Hmong en Minnesota, vecindarios somalíes en Maine y barrios chinos ignorados en Mississippi. Cada episodio terminaba con la misma dedicatoria. Inspirado por Benicio del Toro, quien me enseñó que la ignorancia solo se cura con humildad. Pero el impacto más profundo ocurrió en las escuelas. El Departamento de Educación de Estados Unidos incluyó el video de la confrontación entre Benicio y Jason en los planes de estudios de ciencias sociales de secundaria. Millones de estudiantes lo vieron como un ejemplo de cómo corregir la ignorancia cultural con dignidad. En Puerto Rico, las universidades crearon cursos completos analizando ese momento: retórica de la resistencia, defensa cultural en los medios, dignidad bajo presión. Benicio del Toro nunca volvió a hablar públicamente sobre ese momento. No lo necesitaba. El video hablaba por sí mismo. En privado, continuó recibiendo cartas. Cartas de padres puertorriqueños diciendo que sus hijos ahora se sentían orgullosos de su acento. Cartas de maestros agradeciéndole por darles una herramienta para enseñar sobre la dignidad cultural.
Cartas de veteranos puertorriqueños que habían luchado en las guerras de Estados Unidos, agradeciéndole por recordarle su sacrificio. Una carta, en particular, lo conmovió hasta las lágrimas. Era de una niña de 12 años en Ponce. Señor del Toro, en mi escuela me dijeron que hablara inglés y me pidieron que hablara sin acento. Vi su video y entendí que no tengo que cambiar quién soy para ser respetada. Ahora, cuando alguien se burla de mi acento, les hablo de Roberto Clemente, Rita Moreno y de usted, y se callan. Gracias por defenderme, aunque no me conozca. Benicio enmarcó esa carta en su oficina. Jason Miller nunca volvió a hacer un chiste sobre algo que no entendía, porque había aprendido la lección más importante que un comunicador puede aprender: la ignorancia es perdonable, pero solo si estás dispuesto a aprender. Y esa noche, frente a millones, Benicio del Toro no solo defendió a Puerto Rico, sino que le enseñó al mundo que la dignidad cultural no es negociable, se defiende con la verdad, el orgullo y la clase. 5 años después, Jason Miller y Benicio del Toro coprodujeron un documental ganador del Oscar, Borinquen, la historia no contada de Puerto Rico. Narrado por ambos, el documental se convirtió en la pieza educativa más vista en la historia de PBS. Pero esa es otra historia. Esta historia es sobre un momento en el que alguien tuvo el valor de ponerse de pie y decir, basta ya. Y ese momento lo cambió todo. Disfrutaste viendo cómo la educación puede ser más poderosa que la humillación. Cómo un solo acto de coraje puede cambiar conversaciones enteras. Da me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que defender tu cultura u origen? Nos vemos en la próxima historia que merece ser contada.